Estamos con Gustavo Heredia. ¿Qué haces, Gustavo Heredia? ¿Cómo te va, Mario? pero, Hace mucho que no re venía bien. por acá. Sí, hace bastante que no venías por acá. Pero prepárense, le decía a la Magda, en cualquier momento prepárate porque ya vas a volver. flaco que tenés. poneme al aire. O sea, volvamos, ya todo vuelve. Vas a volver, supongo. Y vamos a volver. En algún momento vamos a volver. Bueno, quiero contarle a los oyentes que esta semana tuve una gran alegría. Gracias, Mario. Recibí una copia del libro Los Archivos, el archivo de los Rodríguez Sá. Sabía que estabas trabajando en este y en otros temas, pero no sabía que esto iba a ser un libro de... Che, hacés libros de 500 páginas. Yo tampoco sabía que eso iba a ser un libro. Yo simplemente fui a buscarle esa humanidad y me encontré todo eso. Y bueno, ya que estamos, llevemos. Dice, estábamos haciendo la presentación del libro de Eduardo Belgrano Rawson, Noticias Secretas de América, y entonces era un volumen considerable. Sí. Y dice, fui y le dije el gallego era el almacenero de la esquina de la casa de él en Buenos Aires, pesame este libro, 500 gramos. Claro. Sí, es un libro por metro, pero bueno, en fin. Contame qué es el archivo de los Rodríguez Sá. Mira, yo te tengo que contar primero cómo llegué hasta ahí. Uh-huh. Vos sos un testigo calificado del proceso de tesis que yo estaba llevando adelante. O sea, yo fui a buscar archivos de lesa humanidad. Primero, conocer qué es lo que había sucedido en la dictadura, durante la dictadura y un tiempo antes, durante el gobierno de Adri, porque viste que hay una zona ahí que no ha sido explorada, al menos en la bibliografía que yo he consultado no está, hay referencias así medio aisladas, pero no hay un relato sistemático de lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Adri. ¿Qué hizo Adre? ¿Qué le pasó? ¿Con quién se enfrentó? ¿Quién lo defendió? Etcétera. Se hablaba de Adolfo Rodríguez Sá y los 5 latinos, pero se hablaba muy por encima y muy dichos de dicho. Entonces, bueno, me fui y me metí a explorar. Y casualmente fui encontrando cosas que me llamaron poderosamente la atención. Una de ellas, encontré dos cosas curiosas. Una de ellas fue que la encontré de casualidad. Vos sabés que hoy en día con un teléfono de esto, este trabajo hubiera sido imposible hace 7 u 8 años atrás porque no tenías el escáner. Hoy en día con el escáner podés escanear página completa, detalle, podés hacer lo que vos quieras. Si incluso, te digo, a lo largo de 7 u 8 meses de consultar archivos, recién aprendí a manejar el escáner. Lo empecé a manejar cuando ya estaba terminando. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Que me encontraba imágenes borrosas y por qué este escáner me escanea así, porque la lente estaba sucia. ¿Entendés? O sea, no me dio cuenta, no me da cuenta que le tenía que pasar una franelita a la lente para que escaneara mejor. Y bueno, cosas que le pasan a uno. Soy nieto gallego, ¿qué querés que Pero bueno, che, sí, con todo el cariño a los gallegos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que encontré? Sí, más respeto. Sí. Encontré, vos sabés que me llevaba los escaneos a casa y después los miraba en la computadora. ¿Por qué? Porque ahí vos ves la bajada, algunas cosas, pero no tenés tiempo de sentarte a leer y a explorar, como hace, por ejemplo, nuestro amigo Jorge Rosales. Jorge Rosales se sienta, explora, consulta, ahí después, bueno, naturalmente lo hará de nuevo en su casa, pero él se toma su tiempo. Yo lo agarraba y, bueno, tomaba algunos procesos que me interesaban y después los consultaba en mi casa. Y un día encuentro un título insípido que no decía nada, decía: el gobernador Adre formuló declaraciones en Buenos Aires. Ese era el título. Y me puse a mirar, era una noticia extensa, y leo: telegrama a las Fuerzas Armadas. Decía, mira vos, qué interesante. A ver, el gobernador Adre había sido consultado a la salida de una reunión con Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla era el comandante en jefe del ejército en el año 75, cuando el 5 de octubre del 75 se produce el copamiento al cuartel de Formosa por parte de la organización Montonero, que es una masacre, mueren 29 personas en ese copamiento. Bueno, genera un estrépito nacional tan grande que se suma que ya es el final de todo un proceso que había por el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista y la guerrilla, que la gente ya estaba cansada de eso, ¿no? Bueno, me pongo a leer y decía: el gobernador Adre fue consultado por un telegrama que enviaron
dirigentes políticos y dirigentes del justicialismo donde lo denuncian, etc. Bueno, Adri dice, sí, porque el telegrama que ha mandado Britos debe ser por el efecto del estado gripal que padece. Yo no sé si es lo que él piensa, lo que ha puesto en ese telegrama. El Oraldo Britos, con un grupo de dirigentes del PJ, entre los que figuraba Movimiento Nacional Justicialista y bloque de diputados justicialistas, que era encabezado el Movimiento Nacional Justicialista, el apoderado era Adolfo Rodríguez A. Y el bloque de diputados justicialistas eran los 5 latinos que se habían separado del bloque de Adre 3 días después del asesinato de Rucci. Era Víctor Manuel Lobillo, Jorge Niño, Ferrara, el Adolfo y Roca, el padre del Tito Roca. Entonces le habían mandado un telegrama que fue publicado en el diario Los Andes de Mendoza. Vos sabés que la llamo a mi hermana, que vive en el centro de Mendoza. Che, Gaby, ¿me podés conseguir esto? Mirá, tengo 3 posibilidades para conseguírtelo. El archivo histórico provincial, olvídate, pues no entra nadie al archivo histórico provincial. O sea, si vos no vas con una causa justificada, difícilmente puedas entrar. Pero tengo la biblioteca provincial acá a la vuelta de mi casa, así que te lo consigo. Fue, lo escaneó y me lo mandó. Efectivamente, ¿qué es lo que había pasado? Cuando sucede el copamiento, Luder, en ese momento Isabel Perón estaba con licencia y se reintegra. A raíz de ese hecho se reintegra. Luder convoca al Consejo de Seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad estaba integrado por todos los gobernadores y el presidente y los comandantes de las 3 armas, que eran Macera, Videla y Fautario. Todavía no estaba Agosti. Fautario está hasta diciembre, que él le hace el intento de sublevación Capellini, y ahí lo pasan a retiro. Y ahí viene Agosti. Pero Capellini produjo en aquellos años un levantamiento de la Fuerza Aérea. En diciembre. Que fue un intento de golpe. Claro, fue un intento de golpe, efectivamente. Que Videla lo cuenta que era un intento de golpe que no estaba consensuado. No estaba consensuado con las demás armas. Era solo. Exactamente. Solo. Y la aviación era minoritaria en el contexto de las Fuerzas Armadas. Era el que menos efectivos tenía, el que menos despliegue tenía en el país. De todas maneras, yo recuerdo que fue un gran impacto en la sociedad, porque además se temía que fuera cruento, dados los antecedentes de Capellini. ¿no? Era el protector del fiscalito Rodríguez. Claro. Era el que le había mandado al fiscalito Rodríguez acá a San Luis la carta Macera. Mirá vos que todo tiene que ver con todo. Bueno, vos sabés que cuando llama Luder a una reunión para el 15 de octubre, le mandan el telegrama el Adolfo, los diputados, concejales, intendente Villamerced. Después Mones Ruiz desmintió ese telegrama. Fue una de las pocas desmentidas. Hay 2 desmentidas. Mones Ruiz dice, no, yo no lo firmé. Pero los demás se cosieron la boca y el telegrama llegó. ¿Qué es lo que pasó? Le habían dicho a todo el mundo, a todos los que le dirigieron a Luder, los comandantes, el Consejo de Seguridad, no lo reciba Adre. Adre es protector de montoneros y fogonea a la guerrilla. Vos imaginate que una denuncia de ese tipo contra un gobernador en ese momento, a Ragone, por ejemplo, el gobernador de Salta, lo mataron. A Atilio López, que era el vicegobernador de Córdoba, lo mataron. ¿Te das cuenta? Y a raíz de eso hubo un montón de exiliados. Esa es una historia que yo jamás la había escuchado. ¿Te das cuenta? Ese telegrama a Jorge Rafael Videla salió Britos a raíz de una publicación que nosotros hicimos en una página web. Salió Britos. ¿Cómo yo le voy a mandar un telegrama a los represores? El telegrama está. Y la firma de Britos está. Y después están las cosas que escribía el bloque de diputados, que lo comandaba el Adolfo, las cosas que escribía contra Adri, acusándolo de marxista, de guerrillero, de desviación ideológica. Todas esas cosas están en los archivos. Y eso a mí me servía para lesa humanidad, pero también me servía para buscarle la vuelta a ver quiénes fueron los Rodríguez A durante la dictadura. Porque tenemos todos la Carta Macera. Carta Macera, año 78. En el año 77, las madres de Plaza de Mayo, entre comillas, las locas de la plaza, ya eran conocidas en el país. Ya se sabía que estaba desapareciendo gente. Cuando piden castigo... La marcha de los jueves. La marcha de los jueves. Ya cuando piden castigo ejemplar para 3 personas que están vinculadas a Montoneros, Arturo Negri, el Negro Morel y el Runrún Suárez. El Runrún Suárez fue asesinado. El Negro Morel fue brutalmente torturado. Torturado, dicen que lo destruyeron. Y a Negri, vos probablemente hubieras querido estar cuando Negri declaró ante el tribunal y se puso a llorar. Yo perdí un riñón y orinaba sangre
a raíz de las torturas que padecía en Córdoba. Eso fue la consecuencia de la Carta Macera. Vos sabés que la Carta Macera siempre dijeron que no existía, incluso el Piri Macaño, con Estela de Carlotto, dudaron, hace menos de un año atrás, dudaron de que existiera. La Carta Macera está publicada en el Archivo de la Opinión, que la tiene el Diario de la República, el 25 de agosto de 1978. Solicita sea resguardada la situación del fiscal Rodríguez. Le enviaron una Carta Macera. ¿Te das cuenta? Bueno, yo empecé por ese lado. Y después empecé con una serie de recuerdos personales que yo tenía. Vos sabés que nosotros nos venimos desde Mendoza a vivir a San Luis. Nosotros, la familia Heredia. Yo era chiquito, tenía 13 años, había terminado primer año a los ponchazos. Terminé muy mal primer año. ¿Cómo me costó, por Dios? Cada que me acuerdo me pongo a llorar. Me perdí las vacaciones y todo, porque nos teníamos que venir a vivir a San Luis, tenía que empezar de cero, y acá no podía venir con materia previa. Me dio 11 materias, de 13 me dio 11. No me llevé educación física y no me acuerdo cuál fue la otra que zafé, pero las demás me las llevé todas. Y vos sabés que vinimos a San Luis y llegamos en medio de un conflicto docente. Porque nosotros nos vinimos a vivir acá, calculo que fue en febrero del 85. Para empezar en marzo las clases. Las clases no empezaron en marzo. O sea, me acuerdo que mi mamá se enojaba mucho porque nosotros íbamos a la escuela y nos mandaban de vuelta. Pues no había profesores, estaban de paro. Los profesores estaban, los docentes, el gremio docente estaba pidiendo aumento y el Adolfo decía que no había aumento. Por lo tanto, no había clase. Pero además, había un problema. Los empleados públicos habían cobrado tarde los sueldos, se habían demorado, no me acuerdo, unos 6, 7 días en pagarle los sueldos. Cobraban siempre puntualmente y esta vez se demoraron. Y había mucha bronca porque, viste, como el razonamiento lineal. A mí no me pagan, la plata se la está robando el gobierno. ¿Viste el auto que se compró el Adolfo? ¿Viste la casa que tienen ahora? ¿Viste que el fulano? Sí, ¿viste Ostanelli? ¿Y viste Mengano? ¿Y viste...? Porque el enriquecimiento... Cernese también. Cernese, al nuevo San Luis lo construimos entre todos, la casa de Cernese también. ¿Te acordás de ese cartel que había ahí en el puente derivador? Bueno, entonces, yo tenía todos esos recuerdos. Y yo me acuerdo que mi tío, que era un antiperonista feroz, me acuerdo decía, el Adolfo puso la plata de los empleos públicos, los sueldos de los empleos públicos, la puso en el banco para quedarse con los intereses, la puso a plazo fijo para quedarse con los intereses. ¿Y eso fue cierto o no? Vos sabés que al final, yo por lo que pude determinar ahí, la determinación es lo que está escrito en los diarios. ¿Qué es lo que decía Risma? Alfonsín no nos ha mandado la plata para los sueldos. ¿Qué es lo que decía el Popi Arnaldi? Risma era funcionario del Ministerio de Economía. Era el subsecretario de Hacienda. Era el subsecretario de Hacienda. Él decía, no tenemos la plata porque Alfonsín no la ha mandado. Popi Arnaldi era radical. Era radical. Entonces, era un activo diputado. Nos acabamos de comunicar con el gobierno nacional y nos dice que la transferencia vino tal día y es el número tanto. Y vino tal día y es el número tanto. Y vino tal día y el número tanto. La plata la tienen. Ahora, lo que puede haber pasado, dice el Popi, es que el Banco Provincia haya usado esa plata para compensar un rojo que tenía, no sé, una cuestión técnica. Entonces, cuando salió lo del banco, dijeron, el Adolfo puso la plata a plazo fijo. Entonces, esa es la primera anécdota. Y me vine a buscar eso. Lo cual no necesariamente significa... Era cierto. Bueno, está bien, pero no necesariamente era para él los intereses. A lo mejor eran para la provincia. Sí. En fin. Que al final después terminó siendo todo lo mismo. La provincia, el Estado, la familia. Esto es un revoltijo y esto es una cosa que está toda mezclada. Contame. Sí. ¿Cuál es? Porque acá lo que surge como muy importante, por lo que yo he ojeado del libro tuyo, es que vos revelas fuentes de información que no están al acceso libre. Los archivos del diario. ¿A eso te referís? Sí. Mira, a mí me han impactado dos cosas. Primero, porque revivo cuestiones que he vivido periodísticamente. Segundo, porque efectivamente no están disponibles esos archivos. Mira, ¿vos sabés? Y tercero, es que son archivos que en muchos casos han elaborado ellos mismos. Exactamente. Vos sabés que, primero, las fuentes de información son todas fuentes... A ver, toda esta información salió publicada y tuvo acceso a la gente en su momento. Lo que pasa es que son muy pocos los coleccionistas. Por ejemplo, el profesor Menéndez hace poco le donó a la universidad un archivo de 5.000 diarios aproximadamente.
siempre que uno archiva cosas, las archiva con un criterio. Mira, esto lo voy a guardar porque por alguna razón. Ahora, nadie guarda todos los diarios del Diario de la República, del año tanto hasta el año tanto. Muy poca gente. La verdad no conozco gente que lo haya hecho. Y por ahí si hay alguno que nos esté escuchando y quiere aportarlo, le agradecería. La cuestión es la siguiente. Yo fui al diario, al Archivo Histórico Provincial. Gente maravillosa. Ahí encontré gente maravillosa, nos hicimos re amigos. Le dije, che, en cualquier momento yo acá pido la planta permanente. O sea, yo ya había pedido planta permanente. Yo acá no, escúchame, llevo cuánto trabajando acá y ya soy planta permanente del archivo. Pero claro, uno se encuentra que curiosamente han desaparecido los ejemplares. No, ya han desaparecido años enteros. El año 90, por ejemplo, la primera denuncia por enriquecimiento ilícito, con todo lo que sucedió después, no está. El año 90 arranca en el mes de noviembre. Creo que hay unos diarios sueltos del mes de noviembre y unos pocos del mes de diciembre. Pero hasta los 8 o 9 meses centrales, que es desde la denuncia hasta que 7 meses después Levington dice la voy a archivar para no alentar escándalo público, hasta ese momento no hay absolutamente nada. La foto de los jueces en calzoncillo. Se habla mucho de la foto de los jueces en calzoncillo. Pero esa foto salió publicada un solo día. Que no es una foto, es un montaje fotográfico que hizo, tengo entendido, Darío Ferramola, que es un caricaturista que tiene ahí, que también trabaja en el archivo del diario, y él hizo ese montaje, que era una estrategia de desprestigio para obligarlos a renunciar a los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Lo sacaron en calzoncillos con una gorra de policía. Salía Elías Tauna. En realidad los calzoncillos es una foto que de los empleados. De los empleados. Diario, los empleados posaron en calzoncillos. Y después les pusieron las caras de los ministros superiores con una gorra de policía. Esa foto salió un solo día. Las fotos que aparecieron después eran, como ya los otros habían renunciado, eran todos los rostros blureados, difuminados, y el rostro de Julio César Niño, que es el que más resistió y estuvo 5 o 6 meses más hasta mediados del año 97. Hasta mediados del 97, hasta que se jubiló. Esa foto aparecía la cara de Niño, porque encima Niño había tenido la osadía de hacerle un juicio a la Zulema por difamación. Entonces la Zulema, esto es una violación a la libertad de prensa. Es una violación a la libertad. Porque Zulema dirigía. Era la directora del diario. Era la directora del diario. Las cosas que escribían ahí, las cosas, suplementos enteros dedicados a Amanda Echeverry, Carlos Cacase y Suriani. Los pantalones que usaba Suriani. ¿Qué pantalones ajustados que usa, ministro? Eso era motivo de noticia en el diario del Adolfo. O sea, yo me reía el otro día, no sé si me imagino que... Sí, hemos tenido que ver cada cosa. Sí, las que tenemos que ver ahora, porque ahora viene la reescritura que está haciendo el Adolfo a través del Facebook. ¿Vos ves el contacto ese que él tiene a través del Facebook? Yo lo veo. Juan Pifunes, qué bueno que estés ahí. Liliana Bartolucci, tu papá era un gran político. Andrés Bayón, todos los de él. Tengo 1500 personas viéndome en este momento. Anoche le dice una mujer de Jujuy, le dice, Rodolfo, quiero que vuelvas a ser gobernador. No soy Rodolfo, claro. Vos estás en Jujuy. Soy el Adolfo. Fíjate, y la cara se le empieza a transformar así. Fíjate que ahí atrás tengo un cartel que dice, el Adolfo cumple, soy el Adolfo. Bueno, y entonces los archivos. Bueno, volvemos al tema de los archivos. No, hay un montón de cosas que no están en los archivos. Entonces, bueno, por ejemplo, otra cosa que ha desaparecido son los vidrios rotos de la legislatura el 19 de septiembre del año 2000, cuando se produce el enfrentamiento por la división de la ciudad. No están los vidrios rotos del Diario de la República el 30 de abril. El 30 de abril de 2004, cuando se produce el problema, la represión policial con los docentes, ¿te acordás? Bueno, todo eso está en el archivo de ellos. Yo tuve la suerte de que como estaba haciendo lesa humanidad, y que por otra parte era cierto, yo quería la carta macera, quería saber si la carta macera existía y dónde estaba. Agarré, le mandé una nota a María Luz Rodríguez, que es la directora del diario, diciéndole, le mandé una resolución donde se me autorizaba por parte de la Facultad de Ciencias Humanas a hacer la tesis en lesa humanidad. Entonces le pedí permiso para entrar al archivo y me dio permiso y pude entrar al archivo, pero de paso iba buscando lesa humanidad y iba viendo estas cosas, o sea, cosas que te llaman la atención.
nosotros somos amigos en Facebook, ves que yo cada tanto hemos comentado cosas, encuentro cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, encontré la noticia cuando Bonadío mató a 2 delincuentes que le quisieron robar. ¿Te das cuenta? O sea, todas esas noticias que a mí particularmente me impactan, yo aproveché de escanearlas. Y aproveché de escanear todas estas cosas. Y en un momento le pregunto al pibe que estaba ahí en ese momento a cargo del archivo, che, ¿no tenías nada del año 85? Me dice, mira, el 85 no tengo el diario porque quedó una ventana abierta. La historia que siempre te cuentan, que quedó una ventana abierta, se mojaron, los diarios se perdieron, etcétera. Pero tengo el archivo del diario Puntal. Préstamelo. Así que bueno, pude acceder al archivo del diario Puntal desde el 84, los primeros meses del año 84, hasta noviembre del 89, que es cuando cambia la dirección y Roberto Vinuesa deja de ser el director del diario. Pasa a ser yo director. Pasa a ser vos. Bueno, esa parte, la parte del posterior no está. Pero pude entrar a cosas que yo recordaba, como por ejemplo... Y ahí es cuando se empieza, cuando viene el hecho de la denuncia por enriquecimiento ilícito. Claro, a los 2 meses siguientes. El 77/90. Exactamente, bueno. De la denuncia he tratado de pedírsela a Juan, José le pedí, la voy a buscar, la tengo en un archivo, qué sé yo. No la tienen, pero pudimos acceder mediante otra fuente. Están los libros de Viñas, que hay referencias, y cuando uno mira, hay 2 denuncias. Hay una denuncia que es de Amalia Sequilla, que la hace en el 89. Casualmente la entrevistan en una nota muy chiquitita, la entrevistan al pie del avión prácticamente en el aeropuerto, y ella dice que se va a entrevistar con el fiscal Molinas por la manipulación, por el manejo de la radicación industrial, el otorgamiento irregular de viviendas, la compra del Diario de la República y la vinculación de funcionarios del gobierno con el narcotráfico. Esa era la denuncia, eso es lo que dice, de hecho el escaneo yo lo incluyo en el libro, que esa es la denuncia que luego archiva el juez Ochoa. La archiva Ochoa sin ningún tipo de trámite, ¿te acordás de eso? Sí. Y después viene la de 2001. La de 2001, sí, en 2001 Juanjo Laborda presenta también unos meses, un tiempito antes de que Rodríguez Sá llegara a la presidencia, presenta la tercera denuncia que ahí incluye los casinos, la participación en empresas, la compra de propiedades, 25 propiedades. La que va a Buenos Aires, esa. Exactamente, esa es la que va a la justicia federal y que luego prescribe acá en manos de Macri, 6 años después. Cuando yo voy a entrevistarlo a Dilelio, el fiscal, Dilelio me recibe a la hora en que estaba comiendo y me lleva a una habitación y me dice aquel metro cúbico que está allá, sí, me acuerdo del metro cúbico. En un rincón, esa es la documentación. Es casi imposible de manejar porque no tengo cómo vincularla. Si una denuncia demasiado grande, me cuesta mucho trabajarla. Eso es lo que me dijo Dilelio. Exactamente. Bueno, recuerdo que el juez Branca en algún momento investigó a la empresa Slot Machines, que en ese momento no sé si todavía era si ya era Slot Machines, me parece que era un Bucasinos, por lavado de dinero, la empresa de Jorge Lafue. Lo que pasa es que a Branca después lo destituyen por la aduana paralela y la denuncia se termina Flaco, cayendo en... Vamos a seguir charlando hasta las 7 de la tarde y tengo que entregar el programa. No, contame, ¿cuándo es la presentación del libro? El próximo lunes 3 de junio en el microcine de la universidad a las 21 horas. Llegamos, te digo, para dar un cierre, llegamos hasta las renuncias anticipadas, más o menos. Que quedan, dejamos fuera, exprofeso, un montón de temas de los que se habló mucho, el secuestro, que hay cosas para decir del secuestro a través de los diarios, la participación de la CIDE, sobre todo sospechas de la participación de la CIDE, que ellos la venían alertando unos 20 días antes del secuestro de Adolfo, ya estaban diciendo que la CIDE, que si el menemismo desembarcaba, todas esas cuestiones, que para una futura publicación. El otro tema, el caso Luna Martínez. El caso Luna Martínez se ha hablado tanto, se lo han manoseado tanto al caso, que hay que ir de nuevo al origen. Sí. El caso del Pablito, el testigo que era el Tenaza Escobar. ¿Qué pasaba con el Tenaza Escobar en ese momento? ¿Qué cosas se decían del Tenaza Escobar? ¿Qué pasó con la autopsia? ¿Se robaron la autopsia? ¿Quién hizo la autopsia? La hizo Moreno Recalde con el doctor Darnay. Pero Moreno Recalde se adelantó y elevó él solo las conclusiones y después se robaron la autopsia. Qué curioso. La policía nunca peritó
el trozo de alambre que habían sacado de la quinta de los Amitrano para ver si era con ese alambre con el que habían ahorcado a los chicos, y tampoco peritó los cordones de las zapatillas, se perdieron. Y la policía convenció a los familiares de donar la ropa de los chicos. Sí. La donaron. ¿Te das cuenta? O sea, todas esas cosas están en el diario. ¿Quién vincula esto con el narcotráfico? ¿Dónde aparece la primera vinculación? En el diario de San Luis, a los 2 meses, cuando no había una pista firme. Y esto tuvo que ver con el narcotráfico, y lo dicen en el diario de la República. Después aparece esa versión en el año 89, cuando aparece Aldo Parisi, que es este camionero, que fue preso 1 año con el hijo, porque eran testigos circunstanciales del hallazgo, lo tuvieron preso 1 año, y él vincula a Ignacio Urteaga con el asesinato de los 2 pibes. Bueno, Flaco, todo eso quedó afuera. Todo eso quedó afuera. Flaco, el lunes 3 de junio. A las 21 horas en el microcine de la universidad. El archivo de los Rodríguez Sá, así se llama el libro de Gustavo Heredia. Gustavo, ha sido un placer. Mario, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos el